Continuamos con más de Notivisión y como es de costumbre, cada miércoles vamos a presentarle nuestra sección Sonreír, Sentir y Vivir. Una sección que pretende darle muchísima información a usted para que pueda llevar todo este proceso que muchas veces sentimos que estamos un poco tristes o que tenemos algunas situaciones difíciles. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo identificar las emociones. Para hablarnos sobre este tema se encuentra con nosotros de manera virtual Dilana Umaña Rodríguez. Ella es psicóloga y también es la encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Acosta, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Dilana, feliz año. Muchísimas gracias. Bueno, Dilana, es un tema bastante interesante porque sin duda el ser humano tiene muchísimas emociones, pero ¿qué son estas emociones y cómo podemos identificarlas? Bueno, sí, efectivamente nosotros tenemos bastantes emociones, ¿verdad? Lo más importante para aprender a identificar las emociones primero es saber, pues, qué es una emoción, ¿verdad? Entonces, una emoción es una reacción a alguna situación. O sea, de cada cosa que nos va pasando en nuestra vida, de cada situación que tengamos a cada momento, vamos a tener alguna reacción, o sea, nos va a generar una emoción. Perfecto. ¿Cuáles son esas emociones más comunes, por ejemplo, que normalmente tenemos nosotros? Ok, bueno, existen algunas emociones básicas, ¿verdad? Que se nos manifiestan en diferentes situaciones. Por ejemplo, les voy a hablar de algunas de ellas. Digamos, tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, la vergüenza, el asco, la sorpresa, el amor. ¿Ok? Estas son algunas de las emociones básicas que todos los seres humanos tenemos. Es muy importante que aprendamos a diferenciar qué es una emoción y qué es un sentimiento, ¿verdad? Porque de todas las emociones básicas nos van generando diferentes sentimientos, que son otro tipo de reacciones. Pero esas son algunas emociones de las que podemos ir identificando y que todas las personas tenemos, pues son emociones básicas en todos los seres humanos. Dilana, ¿nosotros podemos controlar nuestras emociones o llegan a un punto en que es muy complicado? No, no es tan complicado. No podemos controlar las emociones, porque las emociones surgen según la situación que tenemos. Lo que podemos hacer es aprender a identificar las emociones y podemos manejar las emociones. O sea, podemos manejar esas reacciones que tiene nuestro cuerpo a nivel interno y externo respecto a las situaciones, ¿verdad? Las emociones de por sí no las podemos desaparecer, lo que podemos hacer es aprender a manejarlas. Y bueno, ahí viene también un tema muy importante porque, por ejemplo, hay algunas emociones que son más complicadas o, por decirlo, un poco más negativas para nosotros. ¿Cómo podemos controlarlas o cómo podemos manejarlas, como decía usted? Ok, un punto aquí muy importante, Beatriz, que tal vez es fundamental que aprendamos hoy y que vamos a tocar más amplio en otro programa, es que las emociones negativas, como algunas personas lo llaman, eso no existe, ¿verdad? No hay emociones positivas y emociones negativas, son simplemente emociones, ¿verdad? Unas pues más agradables que otras, ¿ok? Hay diferentes maneras para poderlas controlar. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a identificar en qué situación tenemos cierta reacción emocional o nos surge tal emoción, ¿verdad? Algunas emociones son más incómodas que otras. Por ejemplo, emociones que pueden ser incómodas. Y que todos sentimos en algún momento. El miedo, la tristeza, la ira o el enojo, el asco, la vergüenza también puede ser un poco incómoda, ¿verdad? Entonces, esas emociones a veces son catalogadas como negativas. Lo que yo te decía es que no es bueno que hagamos esta diferencia entre positivo y negativo, porque si no, entonces nos vamos a sentir como bien o mal respecto a una y a otra. Y lo importante es siempre tratar de manejarlo, equilibrar las emociones para que nos sintamos bien. Pues sea la que sea la emoción, ¿verdad? Obviamente, siempre van a haber malos sentimientos si es alguna situación pues un poco feilla, pero si aprendemos a manejar y expresar las emociones, vamos a aprender a controlar esos malos sentimientos que nos pueden generar. Por ejemplo, algunos sentimientos negativos que podemos tener son como la ansiedad, el estrés y por supuesto reacciones corporales. Cuando tenemos emociones que son un poco
nocivas o que son un poco incómodas, como las que les mencioné anteriormente, siempre vamos a tener reacciones corporales. Nuestro cuerpo siempre va a despertar ante una emoción, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos felices, a veces nos da y nos reímos, ¿ves? Eso es una reacción corporal, pero a veces, por ejemplo, nos da dolor de cabeza, mal de estómago, mucho estrés, mucha ansiedad. Esos son que el cuerpo nos está diciendo que tenemos ahí una emoción incomodilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poderlas controlar es identificar cuál es la emoción que estamos teniendo, ¿ok? Y en base a eso, trabajar mucho en la liberación emocional. Claro. Entonces, ¿cómo podemos identificar esa emoción, Dilana? Ok, cuando nos damos cuenta que tenemos alguna reacción de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque la emoción nos va a salir siempre, nos va a salir por algún lado de una forma física, ¿ok? Entonces, cuando logramos identificar cuál es la reacción corporal, tenemos que pensar, bueno, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué nos empezamos a sentir así? Cuando identificamos la situación, ¿verdad? Lo que pasamos en ese momento, entonces tenemos que identificar cómo me sentí yo cuando pasó esa situación, ¿ok? Y ahí identificamos cuál es la emoción que debemos trabajar. Tal vez con un ejemplo puede quedar un poco más claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces en nuestro trabajo tenemos mucho estrés, entonces de repente nos puede dar mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Mucha gente pone parches a veces a las reacciones corporales. ¿Qué es un parche? Por ejemplo, me duele la cabeza, voy y me tomo una pastilla, pero no lo resolví a nivel interno, solo a nivel físico, ¿ok? Entonces, cuando a mí me duele la cabeza y yo voy y veo, bueno, ¿qué fue lo que me generó el dolor de cabeza? El estrés. ¿Qué fue lo que me generó estrés? Bueno, que tenía que entregar, no sé, por ejemplo, un informe y no lo entregué a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me sentí yo con eso? Bueno, me empezó a dar mucho enojo conmigo mismo, me empezó a dar mucha tristeza, ¿verdad? Porque no logré el tiempo, etcétera, etcétera. Y cuando ya hacemos eso, pues tenemos que tomar esa emoción y liberarla para poder cambiar lo que sentimos con la situación. Perfecto, bueno, ya usted nos enseñó cómo identificar esa emoción. Ahora, yo creo que aquí la parte más complicada también es poderla trabajar, como usted decía. Saber por qué nos está dando esa emoción y también cómo hacer para que tal vez no nos vuelva a dar, principalmente cuando es un poquito incómoda. Ok, bueno, cuando ya logramos identificar la emoción, entonces lo más importante que podemos hacer para manejar nuestras emociones, porque nunca van a desaparecer, las emociones siempre van a estar presentes, sean incómodas o no incómodas, ¿verdad? Aunque a veces quisiéramos desaparecer algunas, pero tenemos que aprender a vivir con esto. Todo lo que tenemos que hacer es aprender a manejar las emociones, ¿ok? Entonces, lo primero es identificarlas. Y luego podemos hacer una serie de ejercicios para poder ir trabajándolas y viviendo con ello. Por ejemplo, lo más importante, como te dije anteriormente, es liberar las emociones. Entonces, hay 3 sencillos pasos que todos podemos hacer, ¿verdad? Para poder liberarnos a nivel integral. ¿Qué es integral? Los seres humanos nos componemos de pensamientos, sentimientos o emociones y la parte física. Entonces, en 3 pasos muy fáciles vamos a trabajar esto para poder liberar emociones. El primer paso es liberar lo que estamos sintiendo o la emoción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podemos liberar? Por ejemplo, si ya yo identifiqué qué es lo que estoy sintiendo, lo puedo escribir. ¿Ves? Entonces puedo agarrar, tomamos una hoja, un cuaderno y lo vamos a escribir. Vamos a escribir todo lo que sintamos, pero sin pensarlo, ¿verdad? Solamente lo que estamos sintiendo en ese momento y lo escribimos. Segundo paso, vamos a liberar la parte física. ¿Cómo liberamos la parte física? Por ejemplo, con actividades físicas. Podemos ir a correr. Algo buenísimo que funciona mucho para liberar emociones es bailar, porque bailando movemos todo nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces podemos, no sé, si les da vergüenza, entonces se pueden estar en un lugar solos, ponen música y bailan ahí como quieran, ustedes se mueven y eso nos va a ayudar a liberar energía negativa, ¿ok? O energía dañina. Ajá. También cantar, a veces de fijo les ha pasado en algún momento que sienten algo como feillo o incómodo y a veces se les cierra uno como la garganta, que uno no puede hablar, ¿verdad? Entonces cantemos para liberar nuestras cuerdas vocales, para liberar toda esta parte de la garganta, ¿ok? Cantamos, hay gente que hasta grita, ¿verdad? Y eso es liberación física. Cuando ya tenemos la liberación emocional y la liberación física, entonces
Lo último que debemos hacer es liberar nuestros pensamientos. Y algo muy sencillo para liberar nuestros pensamientos es hablar con nosotros mismos. Hay un ejercicio en psicología que se llama la silla vacía. Entonces lo que podemos hacer es tomar dos sillas, ponerla una frente a la otra y nosotros nos sentamos en una silla. Y entonces nos vamos a imaginar que estamos hablando con nosotros mismos, o también lo podemos hacer frente a un espejo. Entonces, por ejemplo, Beatriz, vos vas a decir: hola Beatriz, quiero contarte que hoy me siento mal por... y lo que te pasó, ¿ok? Decir la situación, decir lo que sentís y decís todo lo que te pasó a nivel corporal. Y después te cambias de silla. Entonces vos misma te vas a contestar: bueno Beatriz, con eso que me contaste creo que puedes hacer, y te vas a dar vos misma las respuestas. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos todos que siempre que nos sucede algo, siempre que algo pasa en nosotros mismos, la misma respuesta para solucionarla, nosotros mismos la tenemos. Por eso es muy importante empoderarnos y conocernos siempre, ¿verdad? Porque nosotros mismos tenemos la respuesta para resolver los problemas o lo que nos hace sentir un poquillo mal a veces. Claro. Bueno, sabemos que somos personas sociables y obviamente convivimos con muchas personas, pero ¿cómo hacemos también para entender las emociones? Porque, por ejemplo, tal vez yo hoy vengo un poco deprimida, pero mi compañero viene muy feliz. Entonces, también tengo que respetar las emociones de él. Así es. El punto es que aprendamos a identificar las emociones en nosotros y las emociones en los demás, ¿verdad? Pero lo primero es con nosotros. Ya cuando vos sabes identificar las tuyas, ya sabes identificar las de los demás y así. Algo muy importante que pasa es que tenemos que respetar también los espacios emocionales de las demás personas, ¿verdad? A veces uno está como muy feliz y quiere que todo el mundo esté súper feliz, ¿verdad? Sí. Y eso no siempre es así. Todos somos seres humanos y tenemos momentos buenos, momentos malos, estamos arriba de energía o abajo de energía, ¿verdad? Entonces es muy importante el respeto. Así como cuando vos te sientes mal, te gusta que los demás respeten que te sientas mal, entonces respetarlo en otra persona, ¿ok? Y cuando uno convive mucho con la gente, familia, compañeros de trabajo o amistades, pues uno aprende a ver a la gente, ¿verdad? De por sí que se nota, cuando alguien está como un poco triste o un poco alegre o así, ¿verdad? Lo importante es siempre tener a mano ejercicios que podemos hacer todos juntos para podernos sentir un poco bien, ¿verdad? Siempre trabajar la psicología positiva, pero a nivel de nosotros mismos. Usted al principio también mencionaba parte de los sentimientos. Los sentimientos también se pueden controlar, hay sentimientos buenos, hay sentimientos malos, o cómo se maneja los sentimientos normalmente. Ok, al igual que las emociones, tampoco hay sentimientos buenos y malos, o por lo menos a mí no me gusta hacer esas categorías, ¿verdad? Solo son sentimientos que debemos vivir. Lo importante es que aprendamos a distinguir entre una emoción y un sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, una emoción puede ser la alegría. La alegría es una emoción básica. Para que hablemos de una emoción cómoda o bonita. ¿Ok? Entonces, la alegría es una emoción básica. Una emoción básica. ¿Cuál sería el sentimiento de la alegría? Entonces, por ejemplo, la felicidad, la euforia, sentirnos un poco inquietos, ¿verdad? Que nos dé ganas de sonreír, ¿ok? Todo eso son sentimientos que nos genera la emoción. Entonces, yo lo veo como una cadena. De una emoción sale un sentimiento y de un sentimiento sale una reacción corporal, ¿ok? Entonces, si nosotros logramos manejar todo eso, entonces nos vamos a sentir mucho mejor y vamos a aprender a controlarlo, ¿verdad? Al igual que las emociones, los sentimientos también se pueden identificar y cuando tenemos sentimientos incómodos también los podemos liberar. Bueno, entonces ahí es un momento importante porque, por ejemplo, usted nos decía que una emoción no se puede controlar,
pero tal vez un sentimiento se podría manejar un poquito mejor y obviamente la reacción física que usted nos decía, al final de cuentas la podíamos controlar. Por ejemplo, qué sé yo, si yo estoy muy feliz por alguna situación que me pasó, pero tengo que ir, qué sé yo, a darle el pésame a una persona que perdió un ser querido, obviamente tengo que controlarme, no puedo ir feliz de la vida. Entonces ahí podría entonces entrar esto del control del sentimiento y también de cómo yo lo reflejo. Exactamente. Al final de cuentas, como yo te decía, la emoción o el sentimiento no van a desaparecer, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es manejarlo o controlarlo, ¿verdad? Y por supuesto, ya en este ejemplo que vos nos das, entra mucho la empatía social, Claro. ¿verdad? Que es el tema de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿ok? Entonces, es una cuestión de, ok, sí, estoy muy feliz, abrazo mi felicidad, vivo con mi felicidad, pero soy empática ante la tristeza de otra persona, ¿verdad? Claro. Y del mismo modo la acepto también en mi vida, ¿ok? Y ese es el tema, ¿verdad? Lograr aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero aprender a manejarlos, a controlarlos, para que eso no detenga nuestro crecimiento personal. Ahora, Dilana, por ejemplo, si somos una persona que no controlamos toda esta situación, ¿qué consecuencias podríamos tener en nuestra vida? Bueno, consecuencias hay muchísimas, ¿verdad? Pero así como básicas que logramos identificar, era lo que yo te hablaba mucho ahora de las reacciones físicas. Siempre nuestro cuerpo va a reaccionar ante nuestro interior. O sea, cuando tenemos algo emocional, siempre físicamente vamos a tener una respuesta. Eso no falla, ¿verdad? Entonces, pues malestares físicos, ¿verdad? Dolor de cabeza, malestares estomacales, que mucho estrés entonces nos genera dolor de espalda, también nos va a generar falta de sueño, ¿verdad? O muchas ganas de dormir, o también nos puede generar por ejemplo, pues la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Todo esto hablándolo a nivel físico. El cuerpo por algún lado va a reaccionar, Beatriz. Siempre nuestro cuerpo nos va a dar las señales. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a identificar esas señales para poder manejar las emociones. Perfecto. Bueno, Dilana, ya para ir cerrando, me gustaría que usted nos diga puntualmente cuáles son esos consejos o tips que debemos poner en práctica para poder identificar nuestras emociones. Claro. Bueno, lo primero que debemos identificar es en nosotros cuáles son emociones incómodas, ¿ok? Cuando logramos identificar eso, tenemos que saber qué situaciones nos provocan esas emociones incómodas. Cuando vivimos una situación que nos provoca esa emoción, entonces debemos aprender a manejar la situación. Pero la situación nunca va a cambiar. Lo que nosotros podemos cambiar son nuestros pensamientos al momento de estar en la situación, ¿ok? Entonces, cuando cambiamos el pensamiento en la situación incómoda, va a cambiar nuestra emoción. También un punto muy importante es liberar las emociones, liberar la parte emocional, la parte mental y la parte física, ¿ok? Y algo súper importante es darle valor a las señales que nos da nuestro cuerpo. Siempre nuestro cuerpo nos va a enviar señales, ¿ok? Entonces tenemos que estar muy pendientes de nosotros. Recuerden que siempre en nuestra vida nosotros debemos ser el primer lugar ante todo, ¿ok? Porque nadie nos va a poner antes que a ellos a nosotros. Entonces nosotros debemos ser el primer lugar. Debemos conocernos, saber bien cómo reaccionamos y cuáles son las señales de nuestro cuerpo para aprender a manejarlas. Y así podemos ir controlando. Por eso esta sección se llama sonreír, sentir y vivir, ¿ok? Porque hablándolo en un enfoque positivo, entonces sonreímos, ¿verdad? Para ver la vida con una cara bonita, sentimos, aprendemos a identificar emociones, sentimientos y así vivimos, ¿ok? Entonces, ese es el tema, seguir creciendo siempre como seres humanos integrales. Perfecto, Dilana, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos importantes consejos. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí nuestra sección Sonreír, Sentir y Vivir. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros porque continuamos con más de Notivisión.